Bienvenidos al podcast libertario. En esta primera ocasión queremos invitarlos a todos los amantes de la libertad a que nos acompañen en estas grabaciones que vamos a seguir haciendo frecuentemente. Yo soy Andrés Rodríguez, coordinador del Movimiento Libertario de Cali, fundador de la Cervecería Libertaria y de El Libertario Colombia. Hoy me acompaña mi amigo Andrés Sánchez, que vamos a estar compartiendo un poquitico acerca de lo que es el libertarismo. Creímos conveniente hacer un primer episodio hablando de la introducción sobre lo que es el libertarismo. Andrés es politólogo, es abogado, es un amigo que llevo ya algunos años de conocerlo. También participó en el Mises Institute y pues Andrés, bienvenido. Hola, buenas noches, tardes. Muchas gracias por sintonizarnos, por ver el podcast. Pues es un gusto estar aquí con vos. Efectivamente ya llevamos unos años de amistad aquí como tratando de sacar adelante pues el proyecto del movimiento libertario en Cali. Y pues nada, muy emocionado de comenzar con esta sesión de podcast para ir difundiendo las ideas de la libertad pues, en todos los aspectos que podamos. Gracias, Andrés. Bueno, para entrar aquí en contexto y que la gente conozca también un poquitico de quién es Andrés Sánchez y también quién es mi persona, contanos qué estudiaste y cómo llegaste a la ciudad del libertarismo. Sí, vale. Yo soy abogado y soy politólogo. Yo tengo dos profesiones. En este momento estoy haciendo un máster en Derecho también. Y bueno, yo entré a estudiar tanto Derecho como Ciencia Política, porque a mí pues siempre desde pequeño me llamó la atención como la situación del país, los problemas, etcétera. Y yo en ese tiempo, cuando llegué a la universidad, yo era un uribista así recalcitrante, ¿no? De esos que a las reuniones del Centro Democrático y toda la cosa, ¿no? Sin embargo, a medida que pues, fueron pasando los años, pues me di cuenta que el Centro Democrático no era lo que decía ser, no era ese muro de contención contra el socialismo, sino que eran pues, un grupo de oportunistas hipócritas, básicamente, un grupo de idólatras, en todo caso. Y, como dice el proverbio, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Por ese tiempo en que yo me desencanté del uribismo, aparecieron dos profesores en la universidad que me presentaron las ideas de la libertad. Primero Manuel Salazar, pues nos explicó muy bien la razón de la ineficiencia del Estado, y luego Santiago Duzán, digamos, de forma muy sistemática, nos presentó como muy lógica, nos presentó los argumentos libertarios. Nos puso a leer La acción humana, nos puso a leer aquí este libro, Democracia, el Dios que fracasó, etcétera, y con eso, a mí me impactó la lógica, la consistencia detrás de esos argumentos, y pues después seguí como leyendo por mi cuenta. Estuve en el semillero allá en la Javeriana, en el semillero de Derecho y Economía, y luego pude conocer al profesor Luis Eduardo Zamorano a través de las reuniones de Zoom, donde él daba como clases de Derecho Natural y todo eso. Y nada, así fue creciendo mi interés. Estuve por una carta de recomendación del profesor Duzán, pude estar ahí en el Instituto Mises, en la Mises University del 2021. Y hoy en día pues ya no estoy en la universidad, ya estoy graduado, y como profesional pues estoy interesado como en la difusión de las ideas de la libertad. Así que pues te acompaño en lo que puedo y en lo que me decís que necesitas mi ayuda. Gracias, tocayo. Bueno, yo les cuento de manera breve. Yo siempre me he dedicado a emprender, digamos, a hacer negocios, y nunca estuve interesado en la parte política. De hecho, siempre lo vi como con mala cara, porque vi de una manera, digamos, sin conocer a fondo, pero vi que hay cosas que no son como, digamos, que no son éticas en muchos temas. Entonces nunca me interesó en eso. En el 2015, 2016, por allá una persona muy cercana a mí me invitó a hacer campaña por unas personas que estaban, digamos,
muy en contra del sistema, y ahí conocí que luego pues ustedes ya les contaré o se darán cuenta que estaban como muy en contra del sistema. En esa misma época conocí o vi un video de Gloria Álvarez, no sé si te acordás, un video que salió de ella que se hizo famoso por allá en Europa, no me acuerdo si fue en una asamblea. En España, sí. Sí, en España, donde habló y conocí del tema del libertarismo. De ahí ya me puse a indagar un poquitico más empecé a tratar de conectarme con otras personas, por lo menos a nivel de Colombia, que conocieran de este tema. Encontré que había un movimiento libertario que se ha fundado como por esa época, y ahí empecé a tratar de hacer unas reuniones. Me di cuenta que aquí en Cali había un semillero de la Universidad Javeriana, donde vos estuviste, el semillero Juan de Lugo, creo que se llamaba, con varios profesores, donde conocí a Manuel Salazar, a Santiago Duzán. Luego a los meses llegó de Alemania Luis Eduardo Zamorano, que ya muchos de ustedes también lo conocerán. Y luego me leí en el confinamiento, me leí Ética de la Libertad, y pues para mí ya hizo un clic en entender, digamos, la esencia de lo que es la libertad y de lo que representa los medios políticos en contra de la libertad. Así que esa es como una presentación breve acerca de lo que es Andrés Sánchez, Andrés Rodríguez, y pues esperamos ya en este primer episodio compartirles una breve introducción acerca de lo que es el libertarismo para poder tener estos conceptos claves. Bueno, continuando con este primer episodio del podcast, creímos conveniente con Andrés, mi tocayo, en que hiciéramos una introducción breve acerca de lo que es el libertarismo. Voy a leerles una definición que nos compartió el profesor Luis Eduardo Zamorano, que por cierto lo pueden ver, el curso completo de introducción al libertarismo lo pueden ver en Academia Libertaria, pero hoy lo que hicimos, digamos, leer la definición y conversarlo un poquito más. Entonces, el libertarismo es un programa político que busca limitar, reducir y eliminar el uso injustificado de la fuerza, en especial la coacción injustificada de carácter institucional. En este primer punto, y allí se conecta con el principio de la no agresión, desarrollar un poquitico qué se entiende por este uso injustificado de la fuerza, sobre todo el carácter institucional, Andrés. Ya ahí habría que entrar a que, digamos, el principio de la no agresión, que es algo que todavía no nos ha tocado, es la base de la que partimos los libertarios. Los libertarios pues podemos tener varias razones para ser libertarios, ya sean económicas, jurídicas, filosóficas, etcétera, pero todos confluimos ahí. Creemos que el principio de la no agresión significaría que nadie tiene derecho a agredir a una persona en su persona o en su propiedad, en la forma que se relaciona con, digamos, su entorno, con los objetos de su entorno, de forma injustificada. O sea, si no hay una agresión previa o una amenaza de agresión cierta previa. Partiendo de eso, cuando hablamos de reducir el uso injustificado de la fuerza, nos referimos a que si una persona agrede a otra sin que haya una agresión previa o una amenaza de agresión previa, eso pues entendemos que no tiene forma de justificarse, no tiene forma racional de justificarse, y ahí es donde empezaríamos a definir este programa del libertarismo como oponernos a una agresión injustificada. Ahora bien, eso lo centramos, por supuesto, en el Estado. Aquí hablamos del carácter institucional, porque entendemos que el Estado no solamente es el mayor agresor de las personas y su propiedad que existe, sino que además es el que más la gente, pues como que si un ladrón lo hace o una persona X, pues uno está prevenido y no lo va a defender y antes lo denuncia, aunque no faltan los abrazadelincuentes hoy en día, ¿no? Pero del Estado nadie sospecha, todo el mundo siente que como que es legítimo que el Estado lo haga. Y ahí es donde el programa libertario busca traer a debate ese tema, que el Estado no necesariamente está legitimado o es correcto que agreda a otra persona como sistemáticamente lo hace. Una cosa importante que quiero resaltar aquí es cuando hablamos de
la coacción injustificada de carácter institucional o la agresión de carácter institucional, y es porque, digamos, no somos utópicos en pensar de que en la sociedad nunca va a existir la posibilidad de que personas agredan a otras. O sea, siempre va a haber alguien que quiera dañar a otros, que quiera robar a otros, que quiera hacerle mal a otros. Entonces no creemos que esa posibilidad vaya a desaparecer. Pero lo que sí creemos es que la institución de esa agresión sí puede eliminarse. Podemos pensar hoy en día como lo que fue la esclavitud. O sea, hoy en día todavía existe la posibilidad, y de hecho se da uno cuenta de que hay personas que esclavizan a otros con ese tema, sobre todo de las tratas de los niños, pero en una época, digamos que eso era una institución que estaba, generalmente aceptada, ¿ya? Y porque estuviera generalmente aceptada no quiere decir que sea justa. Y en ese mismo sentido podemos pensar de la intervención y de la agresión que comete el Estado en la sociedad, que hoy está, digamos, en la opinión pública justificado de que eso sea así, pero eso no quiere decir de que sea algo justo ni que no se pueda, limitar, reducir y eliminar. No, y ese ejemplo de la esclavitud es como el mejor para que la gente hoy en día entienda de qué es lo que estamos hablando. Primero que nada, efectivamente uno no asume que toda agresión injustificada va a desaparecer. Es más, ni siquiera podemos asumir que los estados van a desaparecer. Sin embargo, pues el proyecto político es encaminado a eso, a difundir la idea, a difundir el principio de que agredir a alguien de forma injustificada pues está mal. Y la esclavitud fue apenas una parte de eso. Y efectivamente, hoy todavía existe esclavitud y se esclavizan niños y se esclavizan mujeres, y uno se escandaliza cuando ocurre. El punto del objetivo nuestro es ese, como que va a desaparecer la agresión injustificada, no, pero que uno normal se escandalice cuando una cosa de esas ocurra. Entonces, ese punto es clave para mí. Y lo otro importante es, lo definimos como un programa político porque es eso, no se refiere tanto ni como una actitud, ni como, o sea, el libertario no tiene que tener una actitud en particular, ni una filosofía ante la vida particular, ni una creencia particular, sino coincidir en un programa político, coincidir en un proyecto que deseamos que se lleve a cabo en las esferas pues, de la política, sobre todo porque el problema del poder, pues, como acabamos de decir, es el que más nos preocupa. Eso es importante lo que acabaste de decir, Andrés, y es que es clave entender cuál es la pregunta que responde el libertarismo. Y no porque hayan otras preguntas que para la vida no sean importantes y otros problemas sociales que no sean importantes, sino que el que nos ocupa el libertarismo es cuándo está justificado utilizar la fuerza y cuándo no, ¿ya? Y es clave porque si no, pues puede uno desviarse a entender muchas otras cosas, y el libertarismo no dice qué es bueno, qué es malo en una sociedad. Para eso hay otras, otras ciencias o otros caminos filosóficos que lo estudian, pero puntualmente la pregunta que responde el libertarismo es cuándo es justificado utilizar la fuerza y cuándo no lo es. Correcto. Y para esto quiero ya conectar, con la definición del punto de partida de la no agresión, que es lo que los libertarios tenemos, como nuestra piedra angular. Aquí les voy a leer y dice: ninguna persona debe agredir a otra o a su propiedad. Y en principio yo creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero es importante, hacer una formulación rigurosa de este principio, el cual sería el siguiente: el uso de la fuerza contra una persona o su propiedad solo está justificado en dos casos. En primer lugar, cuando se trata de la defensa ante una agresión o amenaza cierta de agresión a una persona o su propiedad. En segundo lugar, cuando es necesario usar la fuerza para obligar al agresor a reparar el daño causado a su víctima. Todo otro uso de la fuerza es injustificable y por lo tanto es una agresión. Digamos que aquí es importante ese tema porque hoy en día se llama agresión a cualquier cosa, y agresión hay que entender
que es dañar a otra persona o una amenaza cierta de dañarlo. No es una agresión yo ofender, digamos que no existe el derecho a ofender o a no ser ofendido, sino que es cuando se causa ese daño. Entonces, esta, digamos, Andrés, es como la definición que tenemos de ese principio. No, bueno, lo que pasa es que hay que partir de que los libertarios entendemos que cada persona es dueña de sí misma. O sea, yo puedo manejar mi cuerpo, mi mente, con sus virtudes y con sus limitaciones, de una forma que otra persona no puede. Que digamos, vos o Pedro, o quien sea, no puede manejarme de la misma forma. Y en ese sentido tampoco me puede manejar la lengua y eso. O sea, la relación que tengo con mi cuerpo es que es mía. Es que es mía y por tanto, digamos, el que puede usarlo soy yo. Y lo mismo con las cosas de mi entorno que yo aprendo. Digamos, no puedo poner el ejemplo de la mesa porque la mesa es tuya, la compraste vos, pero digamos, eso pasó porque originalmente alguien la fabricó, cortó la madera, la fabricó, la vendió y recibió algo a cambio y así. Entonces, en ese sentido, que digamos alguien insulte a otro, que vos me digas a mí que soy muy feo o algo por el estilo, o te acordés de mi mamá o algo por el estilo, no daña a esa persona, me puede hacer sentir mal, pero no me daña esa relación que tengo ni con mi cuerpo ni con las cosas de mi entorno que yo he aprendido. En cambio que yo, digamos, diga, ¿sabes qué? Como me dijiste feo, pues vamos a hacer lo siguiente, voy a traer un grupo de amigos a que te agarren a patadas y encima pues vamos a quitarte tu billetera. Eso sí daña tu persona y tu relación con tu entorno. Y ahí es donde nosotros vemos ese problema de la agresión injustificada. En que ya sea de forma física, pues una persona sufra un daño. Básicamente es eso. Bueno, y continuando con la definición de los términos libertarios, creemos que es muy importante definir qué es la libertad, porque hoy en día se entiende, digamos, de una manera, hay veces confusa o metafísica acerca de la libertad. Y aquí les voy a leer pues esta definición que también está en el curso de Introducción al Libertarismo. Y dice, la libertad no es hacer todo lo que se quiere, tampoco es la capacidad de satisfacer todos los deseos. Es la facultad de toda persona de actuar y disponer de su propiedad sin coacción alguna proveniente de otro ser humano o de alguna institución. El irrespeto de la libertad o de la propiedad de otro no es una acción libre, sino una agresión, es decir, una injusticia. Y esto es clave, Andrés, de que la gente, digamos, entienda, porque no hablamos tal vez en un sentido metafísico de que si yo soy libre de pensar o no, sino de la facultad natural que tiene toda persona de decidir sobre su cuerpo y su propiedad. Correcto, porque esa es, digamos, una de las formas en que los estatistas justifican la agresión estatal, la agresión del Estado. Uno escucha comúnmente que, bueno, es que la gente tiene que trabajar duro para poder pagarse su casa o para poder alimentarse. ¿Qué clase de libertad es esa? Y ahí hay una confusión importante que nosotros como libertarios pues denunciamos, que es confundir el concepto de libertad con el concepto de poder hacer lo que se desee. Y que es, por cierto, el tipo de libertad que se defiende hoy en día, por ejemplo, desde las esferas del Estado, como por ejemplo la Corte Constitucional, donde, digamos, se otorgan un poco de derechos en el sentido de otorgarles poder, facultad para hacer algo. Bien, eso nos presenta un problema, porque llega un momento en que dos deseos de poder hacer algo, pues necesariamente van a chocarse. Yo, por ejemplo, quisiera tener, no sé, una biblioteca gigantesca y para eso, pues necesito dinero. No me lo puedo pagar por ahora. Vos tenés una cervecería y para, digamos, montarla necesitas dinero. Yo puedo decir, no, pues que yo
¿Qué tan libre soy si no tengo mis libritos para leer todo lo que quiero? ¿Qué clase de libertad es esa? En cambio, este otro que montó ahí una cervecería, no, eso no es justo. Él tiene que más bien darme parte de las ganancias de su cervecería para yo poder satisfacer ese deseo. Entonces, yo vengo aquí con un grupo de amigos así grandotes a decirte, bueno, me vas pasando aproximadamente, no sé, el 40% de lo que te ganas para que yo pueda financiar mi biblioteca. Obviamente vos con ese 40% pensarás en hacer mejoras atrás de la cervecería, pensarás en decorarla más, pensarás en innovar con otro tipo de productos, pues ya no vas a poder hacer eso porque tenés que financiarme mi biblioteca. Entonces, ahí hay que preguntarse, bueno, ¿qué libertad, entre comillas, prevalece? ¿La de él de querer mejorar su cervecería o la mía de querer mi biblioteca? Y ahí es donde organismos como la Corte Constitucional tienen que ponderar que no, que el que en situación más vulnerable está, y etcétera. Y pues esas son cosas arbitrarias que ya dependen es de un órgano que lo asigne. No sé si se está entendiendo el problema de concebir la libertad de esta forma y pues que explique el problema que tenemos en la sociedad de hoy en día. Pues, ¿cómo la ves? No, me parece clave eso y yo no me canso, digamos, de repetir estas definiciones porque, digamos, desde el lenguaje es donde se distorsiona todos estos, digamos, conceptos, donde se piensa que por ser uno persona tiene ciertos derechos y si no, ya no es libre de ciertas cosas. Entonces, por eso me gusta y cada que tengo la oportunidad la leo a la gente y le digo, mira, esa es una facultad de toda persona de actuar y disponer de su propiedad sin coacción alguna de otras personas o alguna institución. Entonces, Correcto. digamos que esa es una facultad natural y por eso, digamos que nosotros como libertarios defendemos los derechos fundamentales a la vida, a la libertad y a la propiedad. Pero son facultades del ser humano, más no deseos que nos deban cumplir otros porque simplemente yo quiera satisfacer o necesidades. Entonces, este punto creo que es bien importante tenerlo en cuenta. Correcto. Bueno, aquí ya finalizando este primer episodio del podcast libertario, queremos dejarlo con una definición de lo que es una sociedad libre. Una sociedad libre es aquella en la que el principio de la no agresión se respeta de manera universal, es decir, aquella en la que este principio se aplica a todas las personas e instituciones sin hacer excepción alguna. En consecuencia, toda agresión se considera un crimen cuyo autor merece castigo y tiene la obligación de reparar plenamente a su víctima. Pues a ver, en algún momento uno podría hablar de esto en otros podcasts, pero digámoslo así, hay una correlación, como sabemos, tanto en la actualidad como a lo largo de la historia, de las sociedades más prósperas con las que más respetan la libertad, con las que menos intervienen en la vida, en la libertad o en la confiscación de la propiedad de las personas. Básicamente tenemos el índice de libertad económica, tenemos varios ejemplos históricos, pero el punto es, sabemos que ninguna de estas sociedades es ideal, porque todo el mundo cuando uno les presenta que lo que aspira es una sociedad libre, a una sociedad donde el Estado juegue un papel minúsculo o, pues como a nosotros nos gusta, directamente no exista, se imaginan que uno lo que está diciendo es que va a haber una utopía, donde todos como que andamos cogidos de la mano, donde todo el mundo entiende que se respeta lo del otro. Y pues, como dijimos al principio, entendemos que eso no es así. Entendemos que va a seguir habiendo agresiones porque va a haber gente que vea en las agresiones una forma fácil de satisfacer sus deseos. Ahora bien, este tipo de sociedades que estamos viendo actualmente, uno pues siempre menciona Suiza, Nueva Zelanda, ese tipo de países, pero pues históricamente uno puede irse a lo que fue Estados Unidos en su momento, a lo que fue Holanda, varios de ellos, donde se respetaba básicamente la libertad de las personas para innovar, para desarrollar su vida, para ofrecer servicios a los demás, lo cual provocaba, digamos, que la gente usara su capacidad empresarial, su función empresarial, más necesidades fueran satisfechas, la economía creciera, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es a lo que nosotros apuntamos cuando hablamos de una sociedad libre, no una sociedad perfecta,
pero sí una sociedad que tenga, digamos, pues esas restricciones institucionales sean lo mínimo posible, en lo posible inexistentes, y que la gente tenga en la cabeza que pues es injustificado agredir a otra persona en su libertad, en su propiedad y pues mucho más en su vida. Entonces, eso es a lo que apuntamos nosotros. No sé si vos querés comentar algo ahí, Andrés. Sí, no, simplemente como para complementar esta idea, y es que los libertarios no pretendemos crear una sociedad nueva ni un hombre nuevo, porque entendemos de que siempre va a existir la posibilidad de que haya gente que quiera dañar a otros, de que quiera agredir a otros, pero lo que sí queremos es que se respete estos principios y que la gente entienda por qué es importante respetarlos. No pretendemos una sociedad distópica como una del mundo feliz o un tema orwelliano, que es en lo que se termina convirtiendo estos totalitarismos donde quieren que haya un nuevo hombre. Nosotros lo que queremos es quitar todas esas trabas institucionales que hay entre las personas y en sus derechos naturales a su vida, a su libertad y a su propiedad. Porque es que los socialistas sí se imaginan una utopía, se imaginan, y eso se puede demostrar, se imaginan un mundo donde todos compartan todos y no hay Estado, y por supuesto en el momento en que alguien se niegue, pues los más fuertes van y lo revientan, o sea, una especie de Estado. Nosotros no apuntamos a cambiar la naturaleza humana, sino a dejar que las personas en su naturaleza desarrollen su función empresarial, algo natural en las personas, desarrollar su proyecto de vida, relacionarse con otras en un proceso libre de cooperación voluntaria. Y de hecho, no sé si no comentamos esto, pero en la formulación rigurosa del principio de no agresión estaba que las agresiones están justificadas para defenderse y para reparar una agresión. Y entonces, en ese sentido, en una sociedad libre, pues habría fuerzas de policía, etcétera, etcétera, solo que no una financiada coercitivamente, o eso es a lo que no apuntamos. No pretendemos decir que los problemas no existirían, sino que habría mecanismos de cooperación voluntaria para resolverlos. Gracias, Andrés. Y cerrando ya aquí esta parte de lo que es una sociedad libre, cabe resaltar de que dentro de una sociedad libre hay la libre asociación de personas que quieran vivir de una manera, digamos, comunitaria, de que quieran socializar todos sus recursos, y eso no habría ningún problema siempre y cuando no se viole ese principio de la no agresión y la persona pueda asociarse o desasociarse voluntariamente. O sea que no somos unos totalitarios y autoritarios, por el contrario, deseamos que cada persona pueda llevar adelante su proyecto de vida sin coacción alguna. Para todos los amantes de la libertad que vieron este primer episodio del podcast, queremos decirles de que nos sigan en todas las redes, tanto acá en Cali, a Libertarios Cali, @Libertarios Cali. Ahí nos pueden encontrar en Instagram, en X, Twitter, en TikTok. También, obviamente, aquí donde estamos grabando el podcast, en la Cervecería Libertaria en Cali, en el sector El Peñón. Están bienvenidos a que vengan, a que disfruten de la cerveza y que compartamos un rato entre los amantes de la libertad, los que queremos más cerveza, menos Estado. También próximamente vamos a tener el medio de Libertario Colombia para que también estén pendientes y sigan. Los que quieran también vincularse al proyecto, necesitamos más gente que desde esta orilla libertaria empiece a escribir, a aportar, a crear contenido. Entonces, bienvenidos ahí para este medio que vamos a estar próximamente anunciando. También queremos invitarlos a la cumbre que vamos a tener, ¿no, Tocayo? El 29 y el 30. Correcto, no, eso va a ser un evento pues bastante grande, creo que de hecho es como el evento más grande al que le hemos apostado. 29 y 30, 2 días, y los que están en Cali, y si no están en Cali, pues de verdad vale la pena venir. Primero que nada porque pues uno aprende mucho, va a haber expositores de un nivel altísimo que exploran las libertades de diversas disciplinas, ¿no? Ahí está el profesor Luis Eduardo Zamorano, que va a estar virtual, presencial está el profesor Santiago Duzán, está Catherine Flores, ¿no? Está Gilberto Ramírez, o sea, un gran nivel, pero sobre todo también como es un espacio chévere
porque yo sé que uno como libertario se siente a veces como solito, como un hongo ahí en medio de un poco de estatistas, de gente que no entiende lo que uno piensa, y es un buen momento como para conectar con otros libertarios, conversar en clave libertaria, de temas libertarios, de gente que como que entiende la visión de uno, y no, pues aquí pasamos un buen rato, y además pues la cerveza he oído que es muy buena, yo no lo puedo confirmar porque yo no tomo alcohol, las hamburguesas también están lo más de buenas, ¿no? Así que invitadísimos todos, de verdad que vale la pena ese y pues todos los otros proyectos que Andrés menciona. Sí, ahí tenemos el 29 y 30 de noviembre aquí en la Cervecería Libertaria de Cali, la Cumbre Libertaria Cali 2024, donde van a estar nuestros amigos que ya compartió Andrés, el profesor Santiago Duzán, va a estar el profesor Gilberto Ramírez, historiador de la Universidad Sergio Arboleda, gerente de Unión Editorial, que también es uno de nuestros aliados y patrocinadores de este proyecto. Va a estar Jair Viana de Libertad, nuestro amigo que tiene una pedagogía increíble, entre muchos otros conferencistas a nivel nacional. Entonces, 29 y 30 de noviembre, aquí en la Cervecería Libertaria, síganos para que vean todo el cronograma. Y pues sin más decirles que se empiecen a suscribir al canal que tenemos ya del podcast libertario, denle me gusta, compártanlo, todo lo que puedan difundir, todas estas ideas, pues vamos a estar muy, muy agradecidos. Y bueno, no es más, que viva la libertad. Viva la libertad, carajo.